Tomen sus lugares, hermanos, tomen sus lugares. Malas doctrinas, así titulamos a esta tarde la meditación, lo que vamos a hablar. Y si vemos nuestro pasaje en la reprensión que le hace el Señor Jesús a la iglesia de Pérgamo, dice que ellos conservan la mala doctrina. Dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre esta doctrina de Balaam. Y cuando hablamos de malas doctrinas, hablamos de que básicamente estamos hablando de malas enseñanzas. ¿Qué es una doctrina? Pues es una enseñanza, ¿no? ¿Qué es una doctrina? Pues cuando alguien nos dice esto debe de hacerse de esta manera, o la palabra de Dios nos enseña que esto debe de ser de esta manera. Hay muchas doctrinas que nosotros tenemos como firmes, doctrinas que nosotros tenemos como cosas que debemos tener como base en nuestra fe. Hay algunas doctrinas que nosotros debemos de puntualizar y decir, estas son doctrinas que no se mueven, son enseñanzas. A veces hablamos de las 5 solas, que solo Cristo, sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo a Dios la gloria. Y hablamos de las marcas de la iglesia, que son las marcas de la iglesia que tiene que ver. ¿Qué es lo que distingue a una iglesia como iglesia? Pues que se predica la palabra, que se administran bien los sacramentos y que se ejerce la disciplina, es decir, que hay orden, que hay ciertos aspectos que se cuidan dentro de la iglesia. Eso es lo que distingue a una iglesia de un club social, que distingue a una iglesia de un grupo de motivación, que distingue a una iglesia de un grupo que nada más se reúne para estudiar ciertas cosas. La doctrina, nosotros creemos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Creemos también en un Dios que no es como lo que se platica o que la gente a veces visualiza como un Dios. Hay gente que visualiza el sol como Dios, la naturaleza como Dios, algunas cosas que le llaman la atención, que dicen, esto es Dios. No, nosotros creemos en el Dios de la Biblia. Esa es nuestra doctrina, podríamos decir, esas son nuestras enseñanzas, eso es en lo que nosotros creemos. ¿Cuáles son cuál es la sana doctrina que se habla constantemente? Y bueno, hemos estado meditando en los mensajes a las iglesias de Asia, las iglesias del Apocalipsis, son 7 iglesias. Ya hemos visto algunas de ellas y hoy acabamos de dar lectura ahí en Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 12, a la iglesia de Pérgamo. Y dijimos que estos mensajes tienen algunas características muy interesantes, que las va conservando estas características. ¿Como cuáles? Bueno, dice a quién va dirigido el mensaje, dice también quién es el que envía el mensaje. También tiene algunas palabras de reconocimiento para la iglesia, tiene una palabra de exhortación o amonestación y al final trae una invitación. Entonces, ¿quién envía o a quién está dirigido el mensaje? Si tienen su Biblia ahí abierta, yo les pido que la tengan ahí abierta. Leímos Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en delante, dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Y hemos estado explicando ya varias veces, yo creo que ya no lo voy a estar repitiendo. El ángel se refiere al mensajero de Dios a ese lugar, el que lleva el mensaje de Dios en ese lugar. Y algunos estudiosos han hecho referencia que se refiere a los pastores, a los líderes que estaban en cada uno de estos lugares. La iglesia de Pérgamo en especial se caracteriza por algunas situaciones que vamos a ver. Y bueno, dice, está dirigida al ángel, pero ya también leíamos como en el capítulo 1, el mensaje está dirigido a toda la iglesia, y no solo a esa iglesia de Pérgamo, sino está dirigido a hoy, a nosotros. El día de hoy está dirigido también a nosotros. Quizá
nosotros podemos ver algo de lo que Dios les estaba señalando a la iglesia de Pérgamo, que nos señala a cada uno de nosotros y que debemos de poner atención. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia de Pérgamo? ¿Y quién envía este mensaje? ¿Se acuerdan que el capítulo 1 también nos describe varios nombres del Señor Jesús y que cada uno de estos nombres nos habla de alguna de las características o de alguna de las formas en que nosotros podemos conocer a Dios? Los teólogos les llaman los atributos de Dios. Nos presenta atributos específicamente del Señor Jesús. Veíamos, por ejemplo, la semana pasada el alfa, el omega, el primero y el último, que nos habla acerca de la eternidad del Señor Jesús. El Señor Jesús como Dios, que es desde antes de todas las cosas y que es ahora y que seguirá siendo después de todas las cosas. Y así el capítulo 1 nos describe varios atributos o varias formas, que no es la forma en que generalmente nosotros nos imaginamos al Señor Jesús. Lo hemos explicado esto también varias veces, porque cuando oímos la palabra Jesucristo o oímos hablar del Señor Jesús, inmediatamente viene a nosotros una imagen quizá que nos han dibujado durante mucho tiempo, tal vez un crucifijo, tal vez nos imaginamos a un Jesús que hemos visto en alguna película, o tal vez nos imaginamos de alguna manera a Jesús como cuando leemos el Evangelio tenemos alguna visión sobre esto. Pero el libro de Apocalipsis nos presenta a un Jesús completamente diferente, ¿verdad? Ya lo vimos, y si no lo han visualizado, les invito a que lean nuevamente el capítulo 1, donde describe al Señor Jesús con ciertas características, con ciertas formas. Anciano de días, el pelo blanco, pero también ojos de fuego, y de su boca sale una espada de 2 filos, y con pies de bronce bruñido, y que ha de juzgar. No es el Jesús que nosotros estamos acostumbrados a oír. Y fíjense en este mensaje a esta iglesia en particular de Pérgamo, ahí en el versículo 12 dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Dónde tiene la espada aguda de 2 filos? ¿Recuerdan en el capítulo 1 donde dice que tiene? En la boca. En la boca. Y algunos también han visualizado cómo la Biblia en ese contexto, en ese tiempo, en ese momento, describe la espada de 2 filos como el arma más letal. Ustedes hoy día oímos hablar de armas letales, de alguna forma escuchamos algunos tipos de pistola, que si una 45, que si una, ya creo que todos nada más oyen AK-45 y se imaginan ya algo, arma letal, ¿no? Pues la milicia romana en aquel momento, que eran los más sobresalientes en el aspecto de toda la estrategia militar y todos los aspectos, eran los mejores armados y todo, el arma más letal era en la espada de 2 filos, ¿no? Era lo que así como hoy cada soldado eso debería traer su AK-45 con balas expansivas, a lo mejor. El arma, que nos describe ahí es la espada de 2 filos. El Señor Jesús está armado en su boca de esta manera. Entonces tendría que hacernos reflexionar en qué sentido, que cuando Él hable, que cuando Él diga, que cuando Él nos enseña, nadie podrá refutarle. Hoy mucha gente dice tener argumentos, hoy mucha gente dice, pues yo pienso, yo creo que debe de ser de esta manera, pero cuando Él nos diga cómo son las cosas, nadie tendrá argumentos para refutarle. El que tiene la espada
de dos filos dice esto. Y entonces vienen las palabras de reconocimiento para esta iglesia de Pérgamo. Dice ahí en el versículo 13, como dice, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Fíjense, es muy interesante lo que está diciendo el mensaje. Yo sé que vives en un lugar difícil, un lugar donde es difícil predicar el evangelio, porque ese lugar, dice ahí, es el trono de Satanás. O sea, donde hay, imaginémonos, el trono de Satanás, ¿qué habrá? Violencia, corrupción, inmoralidad, desolación, maldad. ¿Qué habrá en el lugar donde mora Satanás? Buenas palabras, buen trato, armonía, alegría entre la gente. No, donde mora Satanás, pues va a haber, pues casi lo que estamos viviendo hoy, la Ciudad de México. ¿Estaría retratando a la Ciudad de México, Pérgamo? No, algunos van a decir, no, pues el lugar más violento en nuestro país, y si ya se imaginaron algunos de los estados de la Ciudad de México, ¿no? No, pues que si allá o acá, y hay, todos los días oímos noticias que si el estado más violento, que si Michoacán, que si Zacatecas, que si Tamaulipas, y que ahora hubo violencia en Veracruz. Y ya no sabe uno ni dónde, ¿no? ¿Dónde será el...? Y luego dicen, no, en la Ciudad de México sí estamos más seguros, pero ¿qué creen? Que también hubo balacera en la Ciudad de México. Y eso de la que nos enteramos. Eso de lo que apenas estamos conociendo, sabiendo. Bueno, el mensaje para la iglesia de Pérgamo es que aún en ese lugar donde hay tantas cosas así, era una iglesia que dice, ¿cómo? Conozco tus obras, a pesar de todo eso que había ahí, no has negado la fe, o sea, sigues firme, aunque hubo martirio, porque lo que está describiendo dice, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, o sea, hubo martirio de alguien, porque ahí es donde mora ¿quién? Satanás. O sea, yo al escuchar esto y leer estos primeros versículos digo, ay, era una iglesia sobresaliente, destacada, porque a pesar de vivir en una condición así, estar en una ciudad así, donde había tanta maldad, ellos eran fieles, ellos seguían adelante, ellos actuaban en una forma adecuada, sin negar la fe. Pero viene la amonestación y tiene que ver con la doctrina. Vamos a ver, versículo 14. Hemos dicho que la amonestación es algo sobre algún aspecto que tal vez han descuidado, que no están poniendo atención o que simplemente están dejando pasar por algo. Versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Contra quién? Contra la iglesia. ¿Contra el ángel nada más? No, contra la iglesia en general, ¿verdad? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Sí se fijaron que se repite 2 veces la palabra doctrina? ¿Tiene que ver con qué? Con lo que alguien está enseñando dentro de la iglesia, porque es importante eso, y que no es lo correcto. Repito, alguien está enseñando algo dentro de la iglesia que no está bien, que no es lo correcto. ¿Cuál es la historia
de Balaam y de Balac. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, allá en el libro de Números, en capítulo 22, 23, ahí nos narra esta historia, 24 todavía. El pueblo de Israel iba caminando hacia la tierra prometida y tenía que pasar por diferentes lugares, y había un lugar donde estaban los moabitas y el rey de Moab, y toda la gente, como sabía que Dios estaba con el pueblo de Israel, pues Dios había abierto el mar rojo y veían cómo Dios bendecía al pueblo de Israel. Toda la gente le tenía temor al pueblo de Israel. Entonces Balac, rey de Moab, manda a llamar a Balaam, que iba a pasar, y le dice: por favor, maldíceme a este pueblo. Este es el pueblo de Dios y nosotros solitos no le vamos a poder ganar. Maldícelo. Y aquí viene algo muy interesante. Si ustedes leen detenidamente todos estos pasajes, ¿qué es lo interesante? Que Balaam les dice: bueno, déjenme ir a consultar a Dios. ¿Y qué creen que le dice Dios a Balaam? No puedes maldecir a este pueblo. ¿Por qué? Porque es mi pueblo. ¿Qué vas a hacer? Tú vas a hacer lo que yo te diga. Y 3 veces intentaron maldecir al pueblo de Dios, y 3 veces, en vez de, ya cuando lo iba a maldecir, decía una bendición, y lo bendecía al pueblo de Dios, siendo él catalogado como un adivino. Iba y consultaba a Dios. A mí lo que me llama mucho la atención es que él, siendo así un adivino, iba y consultaba a Dios. Pero no solo eso, Dios le contestaba y Dios le decía lo que no tenía que hacer. O sea, no era del pueblo de Dios, era alguien que estaban contratando para maldecir al pueblo de Dios. Como cuando hoy dicen: vamos a hacer un arreglito para algo y le vamos a hacer una movida a alguien, ¿no? Y van y buscan al mejor de Catemaco, ¿no? Y dicen: lo traigo aquí para que... Iban con él y él no podía maldecir al pueblo de Dios, tenía que bendecirlo. Ahí es donde está esta historia de la burra de Balaam, donde él sabía que no tenía que ir, y ahí iba, pero se le aparece el ángel de Jehová a la burra, y la burra pues trata de esquivar, y por esquivar al ángel golpea a Balaam, el Balaam comienza a maldecir a la burra, y la burra le habla, ¿no? Le dices: ¿por qué me maldices? Bueno, ahí está toda esa historia. Pero el punto al que llega es: pues yo no lo voy a poder maldecir, no puedo hacer nada contra este pueblo, pero ¿qué crees? Te voy a decir cómo puedes hacer para que Dios se enoje con este pueblo. Ahí es donde está la doctrina de Balaam. ¿Qué es lo que nos dice aquí el pasaje? ¿Qué es lo que dice el pasaje? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Entonces le dijo: como yo no lo puedo maldecir, lo que tú puedes hacer para que Dios se enoje con ellos, ofrécele mujeres, ofrécele cosas que les atraigan, y entonces Dios se va a enojar con ellos. Capítulo 25 de Números, versículo 1. Moraba Israel en Sittim. O sea, si ustedes ojean su Biblia rápidamente, los capítulos anteriores nos narra toda esa historia que acabamos de ver. Pero dice, capítulo 25, moraba Israel en Sittim, y el pueblo comenzó ¿a qué? Fornicar. ¿Con quiénes? ¿Quiénes dijimos que eran los enemigos que querían vencer al pueblo de Israel? ¿Cómo? Moab. ¿Y qué hacían estas mujeres? Fornicaban, pero dice el versículo 2, ¿qué? Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Fíjense, Dios cuidó a su pueblo de que Balaam no expresara una maldición en contra de ellos. Pero su pueblo solito cayó, ¿no? ¿Cómo? Con las mujeres, fornicando con ellas,
es muy importante el aspecto de la fornicación. Bueno, sí, realmente tiene que ver con las relaciones sexuales fuera del matrimonio y todo esto, ¿no? Pero la fornicación de la que está hablando y de lo que ofende todavía más a Dios, tiene que ver con que el pueblo le era infiel a Dios adorando a otros dioses. Y eso es lo que ofendía a Dios. El pueblo le era infiel a Dios adorando a otros dioses. El pueblo estaba fornicando, estaba, en vez de amar a Dios y querer servir a Dios y querer agradar a Dios y solamente glorificar a Dios, iba y ofrecía sacrificio a otros dioses. Es lo que dice, ¿no?, el texto. Y si vemos en Apocalipsis, lo que le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba, que es una doctrina, una enseñanza, ¿verdad? ¿Qué les enseñaba? Que le enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Cuál era la forma de ponerle tropiezo? Ya no lo iban a maldecir, ahora solitos ellos se iban a maldecir. ¿Cómo? Comiendo cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Lo mismo que acabamos de leer ahí en Levítico. La doctrina de Balaam, la mala doctrina. Hoy día en la iglesia siempre hay un debate entre el legalismo y el libertinaje o la libertad en Cristo. Hay un debate, porque el Señor Jesús y el apóstol Pablo siempre estuvieron contra de los fariseos, ¿se acuerdan? De los legalistas, de los que decían, no, es que se tienen que circuncidar y tienen que dejar de comer tales alimentos y tienen que tener estas prácticas y eso. Y el Señor Jesús siempre dijo, eso no es lo que nos da la relación íntima con Dios. El legalismo no es bueno. Pero el otro extremo del legalismo, y sí es cierto, el legalismo no es bueno, no es algo sano en la iglesia. El otro extremo del legalismo es el libertinaje. Cuando el pueblo comienza a decir, pues yo ya tengo libertad en Cristo y puedo hacer lo que yo quiera. Cuando el pueblo comienza a decir, yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios, decía un pastor amigo, soy el hijo consentido del Rey de Reyes, ¿no? Como dicen hoy soy el hijo de papi, ¿no? Entonces puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces dice el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, que no usemos esa libertad de pretexto para el libertinaje. Es decir, dice, sí, tenemos libertad en Cristo, pero bienaventurados los que no se condenan en lo que aprueban. Porque a veces yo tengo libertad en Cristo y yo puedo tomar lo que yo quiera, ver lo que yo quiera. Entonces, soy hijo de Dios y soy una persona adulta, soy maduro y yo puedo ver lo que yo quiera. Oír lo que yo quiera. Ir a donde yo quiera. Hacer como yo quiera. ¿Qué de malo tiene que me junte con esta mujer así? Todo mundo lo hace, está bien. ¿O qué de malo tiene? Y a mí me recuerdo mucho esto cuando me decían, pastor, ¿verdad que no tiene nada de malo? Pues me están invitando a una boda, a un bautismo, a este lugar, a esto. Pues yo voy y participo y hago, pues yo no voy, dicen, no voy a hacer lo que, al fin así, si yo voy, después yo los invito, para que vengan también a mi iglesia. ¿Cómo ven? ¿No es exactamente la misma doctrina de Balaam? Donde de repente, pues sí, participo acá y eso.
algo muy interesante que nos enseña la Biblia es que Dios quiere que seamos de un sí, sí, o de un no, no. Entonces, ¿cuál es la mala doctrina? ¿Cuál es la doctrina de Balaam? ¿Y qué es lo que practica? La Biblia no habla mucho sobre los nicolaitas, aquí se habla en Apocalipsis, pero se entiende que tiene que ver con esta doctrina. Con que alguien dentro de la iglesia, porque fíjense, a Balaam lo que hizo fue enseñarles dentro del pueblo de Israel cómo es que Dios ya no los iba a bendecir. Y hoy día de repente viene alguien dentro de la iglesia y nos dice, pues no, eso no es tan malo, no es tan malo, ¿verdad, pastor? Que no es malo. No es... Un poquito no hace daño, ¿verdad? ¿Cuál es la doctrina de Balaam y cuál es la doctrina de los nicolaitas? Cuando comenzamos a dar poco a poco cierto libertinaje y comenzamos a llamar a las cosas como algo no tan malo. Es interesante porque así le decimos, no es tan malo. Estamos diciendo que sí es malo, pero que no es tan malo, ¿verdad? A veces no entendemos que todas las faltas delante de Dios, lo que merecen, ¿qué es? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Todas las faltas, aunque nos parezcan poquito malas, lo que merecen delante de Dios es ¿qué? La muerte. Y a veces de pecados pequeñitos se van haciendo la bola de nieve que se convierten en muchas cosas que no podemos dejar, prácticas que estamos atados a ellas y que en nuestra vida cotidiana ya no las podemos dejar. Hacemos lazos con las personas. Imagínense ese lazo con la persona que ya no la puedo dejar porque pues estoy unido a eso y ¿cómo le hago para poder dejar la doctrina de Balaam? Y lo que Dios nos pide, fíjense, ¿qué es lo que? ¿Está claro lo que es esto de la doctrina de Balaam? ¿Cuál es la exhortación final? Me van a decir, ya va a acabar el pastor. Sí, ya mero. Versículo 16. ¿Sí lo tienen? Lo leemos, dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada. Otra vez vuelve a hablar, ¿no? Van a quedar sin argumentos todos los que no, pero esto sí, esto no está tan malo. Les voy a decir, sí les he dicho, ¿verdad? Que cuando alguien viene y me dice, oiga pastor, ¿es malo esto sí o no? Digo, pues puede ser que no sea tan bueno, tan malo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero si tú ya me estás preguntando que si es bueno o es malo, para ti quiere decir que ya es malo. Entonces tú mejor no lo hagas. Si alguien viene y dice, ¿es bueno o es malo esto? Pues a lo mejor no es tan malo, pero para ti sí es malo, entonces mejor no lo hagas. Y ustedes piensen en cualquier cosa de lo que ustedes han pensado, es bueno, es malo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Lo he repetido infinidad de veces. Primero a los Corintios, capítulo 10, ahí está. ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Lo hago para la gloria de Dios? Pregúntate eso. Es lo que dice el pasaje. Cualquier cosa que tú digas, ¿es bueno, es malo? ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Lo hago para la gloria de Dios? Y entonces, toma tu decisión. Y también dice el apóstol Pablo en otro pasaje, lo acabo de mencionar, ¿no? Bienaventurados los que no se condenan en lo que aprueban, ¿no? En los que dicen, pues no tiene nada de malo, pues el Señor va a venir y va a decir, te voy a enseñar con la espada de dos filos que tú lo que tienes que buscar es
la santidad en tu vida. Que tú lo que tienes que buscar es glorificarme en todo lo que hagas. Que tú lo que tienes que buscar es animar y que se edifique el cuerpo de Cristo. Que tú lo que tienes que buscar es darle la gloria a Dios en todo. Y entonces dice, por tanto, arrepiéntete. Y hemos también mencionado acerca del arrepentimiento, no solo es decir, ay, lo siento, me equivoqué, sino es dejar de ir en esa dirección, detenerse completamente y cambiar de dirección para hacer las cosas como se deben de hacer. Eso es el arrepentimiento. Si dices, ay, lo siento, sí, bueno, Dios, tú me entiendes, ya no lo vuelvo a hacer. Bueno, si lo vuelvo a hacer, pues ya sé que Dios me perdona. ¿No muchos piensan así? El arrepentimiento tiene que ver que, sí, ay, lo siento, Señor, pero entonces me detengo, dejo de hacer eso y ahora voy a hacer lo que sí es correcto. Eso es arrepentimiento. Si no, no hay arrepentimiento. El otro día hablábamos sobre es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, ¿verdad? Hay gente que tiene remordimiento y va a vivir toda la vida con remordimiento, porque sabe que no está haciendo lo correcto, sin embargo sigue haciéndolo, pero no se detiene, deja de hacerlo y comienza a hacer lo que es correcto. Y entonces dice el versículo 17, el que tiene oídos, oiga. ¿Te queda claro? ¿Quieres entenderlo? Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 6, donde el Señor Jesús dio de comer a 5,000, pero después lo buscaban para que siguiera dándole de comer. Y Él les habla del maná. Bueno, ahí le hablan del maná y Él dice esa declaración, yo soy el ¿qué? El pan de vida. Les voy a dar de comer el maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido? Yo soy el pan de vida, el Señor Jesús. Y daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo. Y algunos van a decir una piedrecita. Ay, una piedrecita. Ay, qué piedrecita. A lo mejor es un diamante. Entonces ya les brillaron los ojos, ¿verdad? Una piedrecita, pues no sabes el valor que puede tener la piedrecita, ¿verdad? Un zafiro, un diamante, ¿qué piedrecita nos irá a dar el Señor? Pero más aún, dice, o sea, no te imagines que si es un diamante o qué piedrecita va a ser. Dice, escrito un nombre nuevo, y hemos hablado también acerca de lo que representan los nombres en la Biblia. Los nombres representan atributos. Acabamos de hablar de los nombres de Cristo, ¿verdad? Cada uno de los nombres representa alguna cualidad, alguna característica, algo especial en Cristo. Y entonces quiere decir que nos va a dar un don, una característica, algo especial. A lo mejor tú querías ese don tan especial. Dios te va a dar un don tan especial que solo tú sabes qué es lo que quieres. Se oye bien, ¿verdad? Porque hay gente que luchan todo el tiempo por alcanzar algo y no puede. Ahí está ¿cómo dice? El complejo de Salieri. ¿Sí recuerdan quién era Salieri? Los que no recuerdan. Mozart fue un gran músico, ¿verdad? Muy joven, muy virtuoso, muy capaz, pero Salieri era el que tenía el puesto, pero no tenía el don. ¿Quién tenía el don? Mozart. Salieri veía a Mozart tocar y le reclamaba a Dios, porque ¿por qué no me diste a mí ese don? Y Salieri componía himnos, se lo diste a que es un pecador. Y a mí no me... Y Salieri muere lleno de envidia y de remordimiento. Casi es el que hace que muera Mozart. Entonces hay gente que quiere tener el don, pero no lo tiene. Bueno, lo que Dios promete es que si somos
fieles y nos arrepentimos, Él te puede dar el don. Les daré un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, que Él recibe. Qué bendición tan grande, qué bendición tan grande. A veces no entendemos todo el panorama cuando leemos la Biblia así a vuelo de pájaro, pero cuando comenzamos a estudiar un poquito sobre lo que significa cada una de las cosas, Dios abre nuestros ojos y vemos la doctrina de qué es lo que Él quiere enseñarnos y lo que Él quiere para nosotros. Bendecirnos, bendecirnos. Entonces dice, arrepiéntete, si no, vendré de ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La invitación en esta hora podría ser solamente cuidar lo que aprobamos, ¿verdad? Podría ser, cuida mucho lo que apruebas. ¿Se fijaron en los himnos que cantamos? Todo tiene que ver con lo que estamos hablando. Quiero de Cristo más saber. Señor, enséñame, que ese sea nuestro anhelo, querer conocerlo más. La invitación es a buscar a Cristo más. ¿En dónde? En su palabra, en comunión con Él, en oración. Si tú no has orado, no sabes cómo hacerlo, ahí cuando estés tú solo, tú acércate a Dios y dile, Señor, yo quiero conocerte más, quiero saber más de ti. Dame de tu palabra, muéstrame qué es lo que debo de hacer. Y mucho cuidado con lo que aprobamos. Que todo lo que aprobemos tenga que ver con la palabra de Dios, con una sana doctrina. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque sabemos que tú eres fiel, tú nos guías, tú nos diriges en todo, Padre Celestial. Perdónanos porque seguramente que hay cosas que hemos aprobado que no te agradan, que no te glorifican. Que podamos dejar atrás todas esas prácticas, Señor. Y enséñanos a honrarte, a glorificarte, a reconocer que lo que tú has hecho por nosotros al morir en la cruz del Calvario es darnos la vida, Señor, y corresponder a todo eso que tú has hecho. Señor, te alabamos, te exaltamos solamente a ti. Perdona nuestros pensamientos que divagan, que nos traicionan, y llévanos a los pies de Cristo, a honrarte y a glorificarte en todo momento. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.